Cuando estuvimos lo que es el día domingo, ¿quién tiene calor ahorita? Yo tengo frío. Estamos a temperatura que solamente con respirar daba calor. Pero créame de que lo que es el cómo nos recibieron y el amor que sentimos al estar ahí, verdaderamente fue increíble. Vuelvo a repetir, el día de hoy tenemos lo que es bautizos y qué lindo el tema del cual vamos a hablar. Dios lo hace todo perfecto. Hemos estado por varias semanas y estamos llegando casi al final de lo que es la serie de mensajes, un espíritu paralizante. Y una de las premisas que decíamos para lo que es esta serie es la siguiente: que todo lo que pasa en tu interior eventualmente va a tener una respuesta en tu exterior. De hecho, lo que tú piensas, el pensamiento más fuerte que tú tienes es hacia dónde tú te diriges. Y aquello en lo que más piensas, eventualmente tu cuerpo va a responder de acuerdo a aquello en lo que estás pensando. No cabe duda que los tiempos que estamos viviendo son tiempos oscuros. Sabemos lo que pasa, lo que es en nuestro ambiente. Las noticias llegan inmediatamente, en segundos nosotros podemos saber lo que ha pasado en la otra parte del mundo, y esto es bueno y malo, porque el problema en estos tiempos que tenemos es que vemos y sabemos demasiado. No sé si tú conoces a alguien que, por ejemplo, le comienza a doler la uña del pie derecho y le comienza a temblar el dedo chiquitito de la mano izquierda y le comienza a dar un pequeño dolor de cabeza, e inmediatamente se va al doctor Google a preguntar: ¿qué enfermedad puedo tener cuando me duele la uña del dedo derecho del pie y lo que es el pinky de lo que es de la mano izquierda y un poquito de dolor de cabeza? Y le sale todas las enfermedades. Y cuando esto pasa, tú comienzas inconscientemente a autodiagnosticarte y pensar en todas las posibilidades de aquello que no tienes, pero de aquello que puedes tener. Y esto lo que provoca es que estamos sufriendo en nuestros tiempos un precedentes de miedo, de ansiedad y de depresión. Y déjame decirte esto: no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para que el miedo no venga sobre ti. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán problemas. No hay nada que tú puedas hacer para parar el miedo que viene sobre ti. Pero tú no tienes que dejarlo entrar en ti. Tú tienes que dejarlo ir. Y la única fórmula para algo que evite el miedo es algo que sea opuesto completamente al miedo. Y lo que es opuesto al miedo es la fe. Pero la fe que tú tienes es tan buena como el objeto de la fe. Cuando estamos hablando hoy en la mañana acerca de lo que es el viaje de misiones, para ir lo que es a la isla, se tiene que pasar, obviamente es mar, se tiene que pasar unos 10, 15 minutos en lancha. Y una de las personas decía: yo no sé nadar. Yo no sé nadar, asegúrense de ponerme, decían, va a haber chalecos salvavidas. Y le decía: estamos en El Salvador. No van a ver. ¿Cómo son las llantas? Las lanchas no son yates, son lanchas. ¿Okay? Son lanchas que originalmente son de 4 personas, pero le vamos a meter 40 para pagar menos. Pero todo va a estar bien. La lancha se hace mini submarino. Pero no hay un problema. Mentiras. Lo que estoy diciendo es esto: que no importa cuánto tú ames a alguien, y esto pasa con los padres y esto pasa con los hijos. No importa cuánto tú ames a alguien. Yo recuerdo que íbamos lo que es en la lancha, lo que es 6, 7 de nosotros, y usted podía ver la cara de angustia de las personas que íbamos y que no sabían nadar. Y usted podía sentirlo, especialmente cuando usted pasa lo que es a lo largo del mar y comienza lo que es a moverse la lanchita, ¿no? Una lancha relativamente pequeña. Y entonces me decían, si ustedes conocen mi historia, yo fui en los tiempos pasados guardavidas 7 años, y entonces me decían: si yo me caigo, tú me salvas. Le decía: no. Yo sé que si yo me caigo, yo puedo sobrevivir yo mismo. No tengo problema en eso, pero no estoy en condiciones físicas de salvar a nadie. Porque usted es tan fuerte
como la preparación que usted tenga. Y usted es tan fuerte como el objeto de su fe. Cuando usted comienza lo que es la preparación para guardavida, lo que más le hacen, lo que es trabajar, son sus piernas. Porque cuando usted está, lo que es especialmente en el mar, cuando usted está sacando a alguien, lo que trabaja son sus piernas. Es lo que trabaja sobre todos. Entonces lo que yo sabía era, si yo caigo en el mar, 1, 2 millas, 2, 3 kilómetros, yo los puedo nadar. No tengo ningún problema, pero no puedo sacar a nadie. ¿Cuál es el punto? El punto es que no importa cuánto usted ame a alguien. Usted puede estar locamente enamorado, puede ser su hijo. Pero si su hijo o su hija cae al mar en medio de una lancha y su hijo o su hija no puede nadar y usted no puede nadar, ¿qué cree que va a pasar? Su hijo o su hija, desafortunadamente, Dios nunca lo quiera esto pase, va a morir. Y si usted en la angustia de tratar de salvarlo a él o a ella se tira a la lancha, ¿qué va a pasar con usted? Exactamente lo mismo. Porque no importa cuánto usted ame y no importa cuánta fe su hijo tenga en usted, que usted haría cualquier cosa por él o por ella, en ese momento usted no puede hacer nada por él o por ella, porque usted no está capacitado para salvarlo. Nuestra fe es tan buena como el objeto de la fe. Lastimosamente en nuestros tiempos nosotros tenemos fe en las cosas equivocadas. Nosotros tenemos fe más en el gobierno, en la escuela, en un hombre, en una mujer, en un negocio, en un trabajo que puede cambiar o que puede desaparecer. Y nuestra fe es tan buena como el objeto de nuestra fe. Solamente, por ejemplo, hay un versículo, un pasaje en la Biblia, un capítulo, el libro de Hebreos, en el cual 40 veces se habla de la fe. El objeto de tu fe es esencial y crucial, porque tú puedes confiar en alguien, pero si esa persona no es confiable, de nada te sirve que tú confíes en ellos. Nosotros confiamos en Jesucristo. Nosotros confiamos siempre en Jesucristo. Nosotros confiaremos en la eternidad en Jesucristo. Nosotros servimos a Jesucristo. Nosotros alabamos a Jesucristo, porque Jesucristo es el que vivió. Jesucristo es el que estuvo en una cruz. Jesucristo es el que murió, pero también Jesucristo es el que resucitó. Y Jesucristo ha dicho que de la misma manera que Él resucitó de cualquier cosa, nosotros podemos resucitar junto a Él. El objeto de tu fe es crucial. Es por eso que en esta serie que hemos estado hablando, yo espero que tú puedas entender que hay espíritus paralizantes que en esa área, en ese mundo que tú no logras ver, pero que tú eres regido por ese mundo, porque lamentablemente todo aquello que tú no ves es aquello que está rigiendo lo que tú ves. El mensaje este día lo he titulado No más paralizados. La fe y la obediencia activa tu milagro. No más parálisis. Si tú ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay ninguna razón por la cual tú tengas que estar paralizado en ninguna área de tu vida. Lo cual significa que si tú estás paralizado en cualquier área de tu vida, solamente hay dos opciones. O Dios está trabajando contigo para incrementar tu fe y llevarte a una nueva plataforma en tu vida, o tú estás siendo desobediente y no estás escuchando su voz. Este último tiempo el Señor ha estado trabajando, porque honestamente yo creo que Él está iniciando un nuevo capítulo ministerialmente en mi vida y en la iglesia. Y Él me decía a través de su espíritu, me decía: hijo, vete al comienzo y date cuenta cómo comenzó todo, para que encuentres la fórmula de cómo terminarlo todo. Vete al comienzo del cómo comenzó todo para darte la cuenta cuál es la fórmula de terminarlo todo. Y el comienzo es Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva estaban presentes, Dios les dijo: pueden hacer lo que quieran, pero de ese fruto, de ese árbol que está ahí, no coman. La razón que les dijo esto fue porque el verdadero amor solamente puede ser amor el verdadero amor exige la libre voluntad. Dios necesitaba darnos libre albedrío, la voluntad de hacer lo que nosotros queramos, o la libertad de elegir lo que queramos, para que pueda ser verdadero amor. Y entonces lo que el hombre y la mujer eligieron fue desobedecer a Dios.
Si tú te das cuenta, lo primero que Adán y Eva hicieron fue desobedecer a Dios. Lo segundo que vino a través de la desobediencia fue el miedo. El miedo es producto en cierta manera de lo que es de la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el problema del hombre es la desobediencia, ¿cómo es que tú arreglas el problema del hombre? A través de la obediencia. Vuelvo a repetir, si el problema del hombre es la desobediencia, ¿cómo es que tú puedes arreglar todo en el hombre? Es a través de lo que es de la obediencia. Y la obediencia es el lugar que activa, es el canal que activa lo que es tu fe. En un pasaje de la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 5, la palabra nos dice que Jesucristo había comenzado lo que es su ministerio. Él comienza a hacer milagros y por lo tanto muchas gentes lo buscaban. Él llega a lo que es, había elegido a sus discípulos, había sanado a un leproso y llega a una región, llega a una casa y como era normal, muchas personas, incluyendo la religión, los fariseos, llegan y se aglomeran, una multitud llega donde él estaba. Y pasa lo siguiente, entonces dice la palabra en el versículo 18, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Pregúntale al que está a la par tuya, ¿serás tú ese paralítico? Hazme un favor, pregúntale al que está a la par tuya con mucha decencia, ¿cuál es tu parálisis? ¿Es emocional? ¿Es física? ¿Es espiritual? ¿Es económica? ¿Cuál es tu parálisis? Porque todas las tenemos. Y estos amigos, dice la palabra, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que se subieron a la azotea y separando las tejas de la casa, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. En el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, ojo, escucha cómo Jesús cura los problemas del hombre. Al ver la fe de ellos, ¿cuál era el problema del hombre? El problema del hombre era físico. Tu problema puede ser económico. Tu problema puede ser emocional. Tu problema puede ser tu salud. Pero Jesús nunca empieza con el problema que tú aparentemente crees tener. Jesús comienza con la causa del problema. Jesús comienza con aquello que tú no logras ver, pero que verdaderamente es el problema que realmente tú tienes. Y Jesús dijo, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos comienzan a criticarlo porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y él dice en el versículo 24, les dice a ellos, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Diga el que está a la par suya, Dios te quiere hablar a ti el día de hoy. Se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dígale ahora, es tiempo que te levantes. Ya mucho tiempo has estado sentado. Dígale, ya mucho tiempo has estado sentado. Te he visto en el mismo lugar. Te he visto en la misma situación. Te he visto exactamente con el mismo carácter. No cambias. Levántate. Dígale, levántate. Predíquele usted para que se enoje con usted, no conmigo. Gracias. Toma tu camino y vete a tu casa. Al instante, ojo, 25, se levantó a la vista de todos. Tomó su camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa. ¿Cómo se fue? Alabando a Dios. Mi amada iglesia, escúchame. Estamos viviendo una generación de gente creyente pero paralizada. Estamos viviendo una generación de gente que va a la iglesia pero está paralizada. Y no estoy hablando de una parálisis física. Estoy hablando de una parálisis espiritual, de una parálisis emocional. Gente que está viva por fuera pero muerta por dentro. De creyentes que están llenos de información pero no hay ninguna transformación. De personas que llevan años en el evangelio y sin embargo siguen atados al miedo, a la ansiedad, a la culpa del pasado, a las heridas emocionales, a las enfermedades que parecen eternas. ¿Y sabe por qué vivimos así? Porque ya nos acostumbramos a esto. Porque hemos hecho de la enfermedad o del problema que tenemos parte de nuestra identidad. ¿Conoce usted a alguien que dice, así soy
yo. ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Así soy yo. Y hacemos de aquello que Dios no nos creó así, ponemos una excusa porque decimos así soy yo, porque nos acostumbramos a vivir así. Pero el Señor me mandó con asignación el día de hoy para declarar lo que Jesús le declaró a ese paralítico. Y Dios te está diciendo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hoy es el día en el cual la fe y la obediencia pueden activar tu milagro. Sus 5 puntos, y de ahí qué es lo que tenemos que hacer. Número 1, punto 1. Hay espíritus que te quieren ver paralizado. Tú tienes que entender que hay espíritus que te quieren ver paralizado. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que no tenemos pelea contra... Ya, yo sé que tú piensas que la pelea es con la persona que tienes al lado. Yo sé que tú piensas que la pelea es con el jefe en el trabajo. Yo sé que tú piensas que la pelea es con tus hijos. Pero de acuerdo a la Biblia no es así. De acuerdo a la Biblia, aquello que está peleando contra ti, que no te deja avanzar, es una influencia. Hay algo más. Hay algo invisible. Hay una guerra invisible que quiere detenerte. Entiende que lo que estás enfrentando no es solamente emocional o circunstancial. Hay espíritus paralizantes que están operando en las sombras. El espíritu del miedo que te susurra: no puedes y no lo vas a lograr. El espíritu de la culpa que te recuerda siempre lo que hiciste o lo que te hicieron. El espíritu de ansiedad que te paraliza y te dice: ¿y si esto pasa? ¿Y si aquello pasa? El espíritu de enfermedad que quiere hacerte creer que nunca sanarás. O el espíritu de la depresión que te dice que ya no vale la pena seguir adelante. Y muchos que aman a Dios aún están estancados en el mismo lugar. ¿Te recuerdas la historia del paralítico de Betesda? En el libro de Juan, en el capítulo 5, la palabra nos dice que Jesucristo iba al templo a orar, y en las piscinas ceremoniales estaba lo que es un paralítico, el cual la palabra dice que 38 años había estado paralizado. Te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo has pasado tú con el mismo problema estancado? Honestamente, ¿cuántas veces has pasado tú en la misma situación? En la misma situación física, en la misma situación económica, en la misma situación emocional. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado tanto tiempo en la misma situación a tal punto que estamos transfiriendo y contagiando a la próxima generación de aquello que nosotros no hemos tenido la capacidad para poderlo parar en nosotros? Y este hombre tenía 38 años allí. Y cuando Jesús lo ve en el suelo, Juan 5:6, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le pregunta una pregunta que era tan obvia. ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? A mí eso es como preguntarle a alguien que no ha comido: ¿quieres comer? Eso es como preguntarle a alguien que no tiene trabajo: ¿quieres trabajar? ¿Quieres ser sano? ¿Nunca se ha preguntado por qué Jesús le hizo esta pregunta? Porque a veces cuando tú has pasado tanto tiempo en el mismo lugar, te acostumbras al lugar donde estás. Porque a veces, al estar pasando 38 años, él se había acostumbrado a su parálisis. Y Cristian lo dijo ciertamente la semana pasada: tú puedes ser en la vida víctima o victorioso, pero no puedes ser ambos. Y tú tienes que decidir cuál de los dos vas a ser. Y esto no es decir que tú no tienes razón por la cual sentirte mal por aquello que has sufrido. Pero tú tienes que entender que en Jesucristo todo sufrimiento puede tener propósito. Que en Jesucristo Él puede hacer hasta el peor de los problemas el mejor de las bendiciones. Que Él puede hacer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien. Que no importa lo que el enemigo tenga en tu vida, que no importa los problemas o las enfermedades que tú puedas pasar, en Jesucristo Él puede levantarte y Él puede hacer de esa enfermedad y de aquello que tú pensaste que era para destrucción la bendición más grande, no solo para ti, sino también para otros. Pero algunos estamos acostumbrados
a la parálisis en la cual estamos. Punto número 2. La obediencia activa la fe. El problema en nuestros días en la iglesia, escucha bien, no es conocimiento. Algunos de ustedes son infieles que no solamente vienen a la iglesia, sino que escuchan otras predicaciones de otros pastores durante la semana, que no soy yo. Lo cual está bien, lo cual es excelente. Pero el problema no es el conocimiento. El problema es que no hacemos nada con lo que conocemos. El problema en nuestros tiempos, mis amados, no es el conocimiento, sino es la falta de obediencia. Y es la obediencia lo que activa la fe. En Hebreos 11:8 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. ¿Se da cuenta? No sé si usted sabe la historia. Abraham no era cristiano. Si usted lee la historia de Abraham, Abraham era pagano. Abraham no sabía nada de Dios. Pero de alguna manera, cuando él escuchó a este Dios que él no conocía, él lo siguió. Él siguió porque Dios lo único que le dijo es: vete tú y tu parentela, deja a los demás, solo llévate a tu familia al lugar donde yo te digo. Y él se fue. Y Abraham vino a ser el padre de la fe porque él siguió a Dios. Mi amado, la fe no es emoción, la fe no es teoría, la fe no es conocimiento, la fe no es creer, la fe verdadera es obedecer. Tú muestras tu fe en la magnitud que tú estás obedeciendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho tengo fe, pero no das ni un paso? La Biblia nos dice que había un hombre, un general llamado Naamán en Segunda de Reyes capítulo 5. Y este Naamán tenía una enfermedad incurable que lo iba a matar, que era lepra. Había un profeta llamado Eliseo. Él había visto que el Eliseo había hecho milagros. Él se va donde el profeta para que el profeta lo cure. El profeta no le dio ni siquiera lo salió a ver. El profeta simplemente le dijo a través de alguien más: dile a Naamán que se vaya a bañar en el río Jordán, que era un riachuelo, era un río lodoso comparado a todos los ríos que había en ese tiempo. Y le dice a este general: dile que se vaya a bañar al río Jordán y que se sumerja 7 veces y que al salir va a estar y se le va a quitar la lepra. ¿Y sabes qué pasó con este hombre? Se enojó. Porque a veces nosotros no nos gusta la fórmula de Dios para la sanación que Él tiene para nosotros. A veces nosotros queremos que Dios trabaje de acuerdo a lo que yo pienso y no de acuerdo a lo que Él ha determinado en mi vida. Y tan altos son los pensamientos de Dios como los planes de Él y los nuestros. Y entonces lo que pasó, dice, Eliseo le mandó a decir, versículo 10, mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Y Naamán se enojó muchísimo. Es que el pastor no me habla, es que el pastor no me quiere, es que ya no me voltea a ver, es que ya no me dijo hola. ¿No has conocido a alguien así? En la cual no nos damos cuenta que el Señor nos está posicionando y poniendo en una posición diferente. Y nos ofendemos por el todo y por eso que no obtenemos el nada. Y Naamán dice que el profeta, yo pensé que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que este hombre estaba muriendo. Él tenía pensado que el profeta iba a sanar, que le iba a poner la mano y entonces lo iba a sanar. Y fueron sus oficiales, dice en el 13, que le hicieron entrar en razón. Dígale que está la persona: hoy te voy a hacer entrar en razón. A las buenas o a las malas, dígale. No le diga eso. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo muy difícil, ¿no lo habrías hecho? Así que deberías obedecerlo cuando sencillamente te dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Naamán era un general leproso, pero bien orgulloso. Y Naamán obedeció lo que él no entendía, y entonces su milagro fue activado. Y lo que hoy te quiero decir a ti es lo siguiente: tu milagro no se activa cuando entiendes, se activa cuando obedeces.
Tu milagro no se activa. Si tú estás tratando de entender los caminos de Dios, nunca vas a obedecerlo a Él. Tu milagro comienza. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad de crecer, de hacer? Y simplemente lo que tenemos que hacer es obediencia. Pero como nosotros creemos, y eso es orgullo, creemos que podemos saber o que sabemos cuál es el lado, la manera como Dios tuviera, que quisiera, que pudiera, que tratar mi vida, entonces no lo hacemos y nos quedamos en el mismo lugar. La verdadera obediencia es aquella que simplemente el Señor lo dice. Por ejemplo, fácil, sencillo. La palabra dice, si tú lees, ojo, si tú lees conscientemente 10 a 15 minutos, conscientemente 10 a 15 minutos de la Biblia, diariamente, en un mes tu vida cambia. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Y los demás? Es sencillo. Todo lo podemos hacer. Conscientemente 10 a 15 minutos de la Biblia, tu corazón comienza a cambiar. Pero nosotros no obedecemos porque no entendemos y por eso no recibimos. Punto número 3. La fe en Jesús rompe toda parálisis. No importa lo que tengas. No importa que tú creas que sea imposible. No importa que tú piensas que no vas a cambiar. Lucas 5:20 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico, tus pecados son perdonados. ¿Notaste esto? Antes de sanar el cuerpo, Jesús sanó su alma. Antes de sanar el cuerpo, Jesús sanó su alma. ¿Por qué? Porque la parálisis más grave no es la física, sino de la del corazón. La parálisis más grave no es la física, sino la del corazón. En este tiempo que vivimos una generación la cual tiene todo para vivir, pero está muriendo porque no sabe cómo vivir. Nosotros fuimos lo que es, y le decía, yo platicaba con mi familia cuando fuimos lo que es a esta isla, y ver de que los niños solamente, me decían, hablando con algunos de ellos, me decían, solamente hay una escuela nada más de primero a noveno grado. Y después de noveno grado, la mayoría de niños solamente salen de noveno grado entre 5 a 7 niños. Y después de noveno grado, la mayoría no continúan, ni siquiera piensen hacerlo, porque el continuar significa que diariamente tienen que salir, viajar, pagar para viajar de la isla, para ir 15 a 20 minutos a la high school más cercana, y no tienen las condiciones. Yo me pregunto, ¿cuántos no dieran por tener lo que aquí se tiene? Pero no podemos verlo, ni podemos compararlo. Si nosotros tan solamente entendiéramos que la parálisis más grave que todos tenemos, sin importar quién tú seas, no es la física, no es lo que tú piensas que no puedes hacer. La parálisis más grave es la del corazón. Y si tú logras quitar cualquier parálisis que hay en el corazón, que se cuide el enemigo, que se cuide Satanás, porque no hay absolutamente nada lo cual no puedas lograr, porque no hay montaña que tú no puedas lo que es elevar o que tú no puedas escalar. Porque la palabra dice que al que cree todo le es posible. Pero la creencia es cuando tú caminas basado en aquello en lo que has creído. Y la única manera que tú puedes crecer en el creer es a través de la fe. Y la única manera que tú puedes crecer en la fe es a través de la obediencia. Hay personas que caminan, trabajan y adoran, pero su alma está rota, llenos de traumas no resueltos, heridas no sanadas, pecados no confesados. Jesús no vino a esta tierra solo para hacerte caminar. Jesús no vino solamente para que estés mejor. Jesús no vino solamente para restaurar tu vida. Jesús vino a perdonarte. Jesús vino a liberarte. Jesús vino a redimirte. Jesús vino a levantarte por completo. Jesús vino para que tengas vida y para que puedas tener vida en abundancia. Punto número 4. Obediencia más fe es igual a un movimiento sobrenatural.
Tú quieres ver lo sobrenatural en tu vida. Escucha bien esto. Tú quieres ver lo sobrenatural en tu vida, en cualquier área. Y te hago una apuesta. En cualquier área. Sé obediente a lo que el Señor te dice. Y ponle fe. Y prepárate para recibir lo sobrenatural. Prepárate para vivir solo en lo sobrenatural. Simplemente sé obediente. No esperes entenderlo. Sé obediente en lo emocional. Sé obediente en lo físico. Sé obediente en lo material. ¿Cuál es la razón, por ejemplo? Porque esto es algo que todos lo entendemos y todos agachan la cabeza. ¿Cuál es la razón por la cual no somos nosotros obedientes al Señor en lo material? ¿Cuál es la razón? Pregúntale que está la por suya. ¿Por qué no eres obediente en lo material? Pregúntale. Finanzas, dinero, money, mula. Para que no entienden. Pregúntale, ¿y tú por qué no eres obediente? Dile. El pastor ya me contó. ¿Cuáles son las excusas? ¿Cuál es una? ¿No me alcanza? ¿No tengo? ¿Cuál es otra? ¿No puedo? ¿Cuál es otra? ¿No entiendo? ¿Qué? ¿Qué pasa si simplemente cambias cualquier excusa que tengas por no quiero? So de ahora en adelante, a cualquier excusa de lo que el Señor te pida, simplemente di, no quiero. Y esto lo que hace es hacer un cortocircuito en tu cerebro. Porque tú comienzas a darte cuenta que el problema no es lo que está pasando en el mundo. Que el problema no es la persona que está a la par tuya. Que el problema no es el pastor. Que el problema no es la iglesia o la religión. Sino que el problema es tu corazón. Y cuando tú honestamente, porque tampoco trabaja, ojo, tampoco trabaja que tú vas a ser obedientes a regañadientes. No lo hagas, no funciona. Yo ya lo traté. Si tu fe no está allí, si tú no simplemente vas a creer en lo que Él dice y vas a ser obediente y le vas a poner fe a tu obediencia, y si tú le pones obediencia y fe, prepárate para lo sobrenatural. Prepárate para los milagros. Prepárate para aquello que nunca has vivido. Prepárate para que el Señor te muestre cosas que nunca has experimentado. Prepárate para que el Señor te lleve a lugares que nunca jamás has esperado llegar. Porque eso es lo que Él hace. Él se revela más a nosotros. Es por eso que Santiago 2:17 dice, la fe sin obras está muerta. Por eso es que Santiago 2:17 dice, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que la fe produzca buenas acciones. Lo cual lo que está diciendo es esto: la fe siempre va a tener un resultado. Y si no hay ningún fruto en tu vida, es sencillo, es simple, no estás teniendo fe. O en lo que estás teniendo fe es en cualquier cosa, pero no es en Jesús. Y entonces en lo que respecta a Dios es muerta y es inútil. ¿Te imaginas qué hubiera pasado con el paralítico si le hubiera dicho a Jesús, amén, creo en ti, pero no puedo levantarme? Amén, creo en ti, pero no lo voy a hacer. Jesús ya había dado la palabra. El milagro ya estaba hecho. Pero el paralítico tenía que responder a la palabra que se le había dado. Mi amada iglesia, Dios ya habló. Él ya dio su palabra. Él ya dio su Biblia. Él ya prometió. Él ya liberó. Él ya redimió. Él ya sanó. Pero Él no va a caminar por ti. Él no va a caminar por ti. Tú tienes que levantarte. Deja de estar esperando el momento perfecto. Tú estás esperando que Dios tome la decisión y Dios está esperando que tú la tomes. Deja de estar esperando eso. Punto número 5. Tu movimiento, y esto tal vez es lo más importante para mí, tu movimiento desata el milagro de otros. Y ya te lo voy a explicar en mi vida personal. Tu movimiento desata el milagro de otros. Lucas 5, 19, 20. Y como los amigos no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, abrieron un hueco en el techo y lo bajaron. El milagro no comenzó con el paralítico. El milagro comenzó con los amigos del paralítico.
El milagro comenzó con aquellos que creyeron que Jesús podía sanar a aquel que tenía parálisis. ¿Qué si tu obediencia? ¿Qué si tu testimonio? ¿Qué si tu libertad es la llave para liberar a alguien más? ¿Qué si tú estás pidiendo mal? ¿Qué si tú estás aquí y estás diciendo, yo quiero pedir por mis hijos, yo quiero pedir por mi hija, yo quiero pedir por mi papá, por mi hermano? Y Dios te está diciendo, no, yo quiero que tú te encargues de ti mismo, porque tú eres la llave para liberar a tu familia. Tú eres la llave para que tus hijos sean libres. Tú eres la llave para que tus hermanos, tus padres sean libres. Tú eres la llave. Si lo que Dios hace contigo no es solo para ti, tu sanidad es la plataforma para que otros crean, para que otros sean sanados y para que otros sean transformados. No se trata solo de ti. Dios nunca trabaja solamente para ti. Es una cadena. En la transformación tuya está la transformación de otros. En la liberación tuya está la liberación de otros. En la sanación tuya está en la sanación de otros. Hasta que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Si de eso se trata. Solo que Dios está haciendo en nuestras vidas no es solamente para nosotros. Mira lo que es mi vida. Mira lo que es hacia donde el Señor me ha llevado. Yo tengo lo que es mi agenda para los primeros 3 meses desde 2025, ya lo que es llena. Mi familia se molesta por lo que es y les digo para que oren por mí y oren por ellos y intercedan por mí. Porque tengo una invitación para la primera semana de diciembre para ir a un orfanato en Venezuela y después me llevan a pasear con gastos pagados. Y me dicen, ¿qué no te han dicho que no solamente eres tú, sino que tienes una familia a la cual tienes que llevar? Y les digo, ya, pero ustedes no pueden ir, yo sí. Y yo jamás en mi vida pudiera haber creído que mi vida pudiera ser tan interesante para otros, que otros estuvieran dispuestos a invertir por mí o en mí, por lo que ellos creen que yo puedo hacer en otros. Y sabes algo, ese eres tú. Dios no te quiere ahí sentado. Yes, hay un tiempo en el cual tienes que estar ahí, te ves bonito, precioso, pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Obediencia más fe, y tienes que estar listo para la sobrenatural. Hay 3 tipos de personas aquí. Hay 3 tipos de personas y en toda iglesia siempre hay 3 tipos de personas. Están los creyentes paralizados, los cuales saben mucho, han orado, han escuchado, pero siguen estando estancados. Y Dios, si ese eres tú, te está diciendo, ya no más. Obedece, muévete, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es lo que Dios te está diciendo. Hay un segundo número de personas. Un segundo tipo de personas. Las personas que están heridas o cansadas. Las personas que están agotados emocionalmente. Y si ese eres tú, Jesús está diciendo que Él puede sanar tu cuerpo, pero primero tiene que tratar con tu corazón. Porque Él puede cambiar el problema económico que tú tienes, y para algunos de ustedes lo han experimentado. Él puede ponerte en una casa diferente, en un trabajo diferente, en un carro diferente, en marcas de ropa diferente. Pero si tú sigues siendo el mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Él quiere primero tratar con tu corazón. Y Él quiere decirte, tus pecados han sido perdonados. Y cuando tú sabes que tus pecados han sido perdonados, es entonces que tú puedes levantarte y puedes seguir adelante. No importa lo que otros hayan pensado, te hayan hecho o te hayan dicho de ti. No importa lo que estés pasando o lo que estés enfrentando. Y el tercer tipo de personas que hay en toda iglesia son las personas que no conocen a Jesús. Y tal vez tú estás allí.
Y lo que el Señor te está diciendo es que si tú no lo conoces a Él, hoy te está invitando para que tú puedas encontrarte con el único que no solamente te quiere sanar, sino que te quiere restaurar, sino que te quiere liberar, te quiere levantar, no para hoy, sino para siempre. ¿Cuál es el reto? Póngase de pie. Y voy a pedir a aquellos que se van a bautizar si pueden salir y comenzar lo que es a cambiarse. A las personas que van a ser bautizadas pueden irse a los diferentes lugares y van a cambiarse. ¿Qué es lo que quiero decir? Y es curioso, porque Dios está posicionándonos en un lugar completamente diferente. Completamente diferente. Todo comenzó en el jardín del Edén con la desobediencia. Tu vida puede comenzar a cambiar simplemente con la obediencia. Obediencia más fe equivale a que tú estés preparado para lo sobrenatural. ¿Cuál es una de las frases finales? Tu milagro no está esperando por Dios. Dios está esperando que obedezcas, que tengas fe para que tú actives tu milagro. Y déjame decirte lo siguiente, lo segundo que Dios me ha dado, se lo decía ayer al grupo de predicación, nos reunimos acá en estos últimos días. Cuando Jesucristo, en los primeros 30 años, Jesucristo no hizo ningún milagro. Tú no conoces lo que es en la historia de Jesús que no hizo nada. A los 30 años comenzó su ministerio después que él fue bautizado en el río Jordán. Y la palabra de Dios dice que cuando él fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó en forma de una paloma y se oyeron una voz en los cielos, la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Ojo, Dios se complació en su Hijo antes que su Hijo hubiera hecho ningún milagro. ¿Sabes por qué? Porque Dios se complace en ti cuando simplemente tú comienzas a obedecer su llamado. Pero eso no es todo. Eso es lo segundo que el Señor me regaló, y esto es importante para algunos de ustedes. Jesús es el Logos, es el Verbo de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo en el original es el griego logos. El logos es la palabra de Dios. Dios nos ha dado un libro que se llama Biblia. Pero la Biblia, ¿cuántos tienen Biblia acá? Levanta la mano si tú tienes Biblia. Ok. ¿A cuántos de ustedes la Biblia les ha hecho el milagro? La Biblia no hace nada. La Biblia es un libro. La Biblia tú lo puedes leer de principio a fin, y la Biblia en sí misma no tiene poder alguno. Es la palabra de Dios, sí. Es la verdad de Dios, absolutamente. Pero la Biblia por sí sola no hace nada. Jesús es el Logos. Jesús es la palabra. Jesús es la Biblia. Jesús es el Logos de Dios, es la Biblia. Pero Jesús por sí solo en 30 años no hizo nada. ¿Por qué? Porque había algo que se necesitaba para activar la segunda parte del Logos, que es el rema. Y el rema de Dios es la palabra activa. El rema de Dios es cuando el poder de Dios sale a través de la palabra. Y el rema solamente viene a ser posible cuando el Logos se escucha bien, cuando el Logos se une al Espíritu Santo. Cuando el Logos de Dios, Jesús, se bautizó, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó y reposó sobre Jesús. Y entonces el ministerio de Jesús comenzó.
Es cuando el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros se une al Logo de Dios. Es cuando hay palabra de Dios dentro de nosotros. Es cuando leemos las Escrituras. Es cuando meditamos en las Escrituras. Es cuando oramos en las Escrituras. Y el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Es entonces que el poder de Dios, todo el poder de Dios, todo el Espíritu Santo de Dios puede ser liberado, puede ser manifestado. Y es entonces que milagros pasan. Es entonces que demonios doblan rodillas ante el nombre de Jesús. Es entonces cuando tú tienes acceso a lo sobrenatural. ¿Qué te estoy invitando yo? En estos meses, llénate no solamente, si tú ya aceptaste a Jesús, tú tienes el Espíritu, llénate del Logo de Dios. Obedece la palabra. Ten fe y prepárate para lo sobrenatural. Hay algunos de ustedes que están esperando por milagros. Yo te digo, tu milagro ya te fue dado. En el nombre de Jesús, tu milagro ya pasó. Ya pasó tu milagro. Créelo, porque ya lo recibiste. Si tú estás aquí y el milagro más grande es el de una vida entregada a Jesús. Si tú estás aquí y eres del tercer tipo de personas que nunca has entregado tu vida a Jesucristo, yo quiero darte la oportunidad que lo hagas el día de hoy. Si tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si tú nunca has recibido a Jesús y lo quieres hacer el día de hoy, lo único que tienes que hacer es esa profesión de fe en obediencia y en fe. Lo tienes que hacer. Si tú nunca lo has hecho y quieres recibirlo el día de hoy, ahí donde estás, levanta la mano y vamos a declarar y a comprender que quieres recibir a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Sí, Señor. Pueden ir a orar por ellos. Aquí una dama, si puede ver aquí, un varón allá. ¿Habrá alguien más? Si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y lo quieres recibir el día de hoy, si quieres hacerlo lo que es como esta niña lo acaba de hacer. La palabra dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú no has recibido a Jesús y lo quieres hacer el día de hoy, hoy es el día de bautismo, es el día de salvación. Hoy es el día que puede cambiar el resto de tu vida. Ahí donde estás, levanta tu mano. Yes. Si tú quieres hacerlo el día de hoy, levanta tu mano ahí donde estás. Si tú lo hiciste, vamos a orar. Y tienes que repetir esta oración después de mí. Ayudemos a la iglesia. Querido Señor Jesús, el día de hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador.